Buenos días, hermanos de Casa Iglesia, Dios les bendiga. En este momento les traigo una palabra y es el Salmo 67. Es exhortación a las naciones para que alaben a Dios. Dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgará a los pueblos con equidad y pastoreará a las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témalo todos los términos de la tierra. Padre Celestial, gracias Señor por el tiempo que nos has dado, Señor, por este tiempo que sabemos que fue producido a través de una enfermedad, de una pandemia que se corrió a nivel mundial. Pero tú, Señor, hiciste de este tiempo una unión, permitiste que todas las familias o que muchas familias lograran tener una unión y pudieran aprender de tu palabra y te pudieran alabar. Y muchos familiares en sus hogares levantaron un altar, Señor, a ti para conocerte, para darte las gracias, para pedirte perdón. Gracias, Señor, por la misericordia que siempre tienes para con nosotros, tu pueblo, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que en todo este tiempo tú estás obrando, Padre. Estás obrando en todas las familias, Señor, en todos los corazones. Gracias, Padre, porque debido a todo este tiempo sé que muchas personas se acercaron a ti, Señor. Sé que muchas personas se arrepintieron, muchas personas te han pedido perdón, Padre. Gracias, Señor, porque siempre nos das un techo, Señor. Gracias, Padre, porque siempre nos provees, Padre. Gracias, Señor, por tu inmenso amor y por la misericordia que has tenido para con todos nosotros. Gracias, Padre, porque gracias a todo este tiempo pudimos estar mucho más en comunión contigo, Señor. No tengo más que agradecerte, Padre, y ver todo lo bueno que haces en todos nosotros y en toda la humanidad, Señor. Porque todo esto lo haces para un propósito, y ese propósito es para el bien y la salvación de todos y cada uno de nosotros, Señor. Te doy las gracias, Padre, por haberme permitido llegar a tus pies, Padre, y por haberme sacado la oscuridad, y sé que así como lo hiciste conmigo, lo estás haciendo con muchas personas hoy en día, sacándolas de la oscuridad para llevarlas a la luz, Padre. Te amo y te alabo, Señor, hoy y siempre. Te pido perdón por todos los malos pensamientos, o por todas las preguntas que uno a veces se hace en vista de toda esta situación, Señor. Te pido perdón si en algún momento te he ofendido, Padre. Gracias, Padre, por Casa Iglesia, Señor. Gracias, Padre, por esos pastores. Gracias por esos nuevos hermanos en Cristo que cada día nos ayudan y nos acompañan en todo este día a día, Señor. No tengo más que decirte sino darte las gracias, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, todo lo puedes ver dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar
llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, y cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Pues bien, amados hermanos, hoy vamos a cerrar la historia de Sansón y también cerraremos nuestro estudio acerca del libro de los jueces, pues aunque veamos el capítulo 16, los capítulos restantes ya los habíamos cubierto cuando vimos el primer juez de Israel, cuando estábamos reunidos acá en Casa Iglesia. Pues recordemos que el libro de jueces no había sido escrito en orden cronológico, sino en orden de importancia de eventos, y esos últimos 4 capítulos solo nos evidenciaban lo que ya sabemos: el fuerte estado decadente de la moral del pueblo de Israel y de sus gobernantes, y lamentablemente Sansón no fue la excepción. A pesar de ese llamado maravilloso que habíamos visto, donde el propio ángel de Jehová, en representación de lo que iba a ser la figura de Jesús en futuro, había dicho a los padres de Sansón su nacimiento, pues vemos que este líder no dio la talla a lo largo de su vida, y hoy veremos cómo será este final. El final de un ciclo que vamos a terminar cerrando cuando veamos el libro de Samuel, cuando inicia el régimen de los reyes. Pero por ahora vamos a centrarnos en lo que era la política, la sociedad, la economía en el Medio Oriente antiguo. Pues bien, habíamos mencionado de que Filistea ahora se había adueñado políticamente de Israel, pues aunque no tenían dominado el territorio, pues digamos toda su influencia militar era tremenda. Y es bastante humillante porque Filistea nada más eran 5 ciudades. Es verdad que esas 5 ciudades eran grandes, eran poderosas, eran ricas, pero no tenían forma física de poder dominar 12 tribus completas. Por lo tanto, el estatus de Filistea dominando sobre Israel es una verdadera humillación, una decadencia contra el pueblo a cual Dios había llamado a ser grande. Y eso es así a causa de su corrupción moral, a causa de no haber obedecido a Dios. En la costa del Mediterráneo, lo que en la Biblia se llama Filistea, hoy en día en árabe se llama Falastín y traducido al español es Palestina, es lo que más o menos hoy conoceríamos como la Franja de Gaza.
Y en todo lo que la Biblia habla de los 5 reyes o los 5 príncipes de los filisteos, se está refiriendo a la confederación de 5 ciudades importantes que vamos a ver mencionadas acá, que son Gaza, son Ascalón, son Asdod, Ecrón y Gat. Gat con T porque Gat con D es una de las tribus de Israel y no debemos confundirla. Entonces estas 5 ciudades eran 5 perlas poderosas de Filistea que tenían dominada a más de 12 tribus, es decir, unas cientos de ciudades israelíes regadas por todo el territorio. Solo 5 ciudades bastaron para dominar a todo Israel, y ese era el estatus de la corrupción moral, porque con Dios todo lo podemos, pero sin Dios incluso los enemigos débiles van a poder enseñorearse de nosotros, de nuestras vidas y de nuestros seres queridos. Por lo tanto, continuando con lo que habíamos visto de Sansón, vimos de que no había cumplido bastante bien con nada de lo que Dios le había mandado, nunca se había cuidado, y lo último que vimos de él era que aparecía una mujer en su vida después de haber dormido con una prostituta que era Dalila. Así que vamos al libro de los Jueces, capítulo 16, versículo 4, y leemos junto la palabra del Señor, que dice que después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, es decir, territorio de la Franja de Gaza, lo que hoy es Palestina, en esa época filistea, la cual se llamaba Dalila, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos. Recordemos que estos príncipes de los filisteos son los 5 que nombra el libro de Jueces al inicio, los gobernantes de Gaza, de Ascalón, de Asdod, de Ecrón y de Gat. Y estos 5 gobernantes eran sumamente ricos y tenían mucho poder, a pesar de que Filistea era una nación mínima en comparación a Israel. Por lo tanto, vinieron a ella y le dijeron: engáñale y sácale la información en qué consiste su gran fuerza y cómo nosotros lo podemos vencer, cómo lo podemos derrotar. Y cada uno de nosotros, si lo hace, te daremos 1100 ciclos de plata cada uno. Cuando leemos esto no lo entendemos, pero hay que ver el valor de estas unidades, de este significado. Un ciclo de plata era una moneda que aproximadamente, para redondear, vamos a decir que son 10 gramos de plata. Por lo tanto, cada uno le estaba ofreciendo 11 kilogramos de plata, lo que hoy en día equivale a más o menos $5.500. Por cada rey, y si son 5 reyes, a Dalila le estaban ofreciendo la suma de $27.500 actuales, y con eso ella podía comprar 275 esclavos y bastantes territorios. Por lo tanto, prácticamente le estaban ofreciendo a Dalila un nuevo reino para que ella levante su propio imperio a causa de la cabeza de Sansón. Y es interesante ver cuánto valía Sansón para Dalila, cuánto valía Sansón para los reyes filisteos, pero Sansón no supo su valor ni el valor que Dios le tenía. Él tenía su cabeza a alto precio y él jamás estimó ni respetó ese llamado que Dios le había dado. Y es bastante triste porque muchas veces ninguno de nosotros conoce nuestro valor, y al no conocer nuestro valor ni lo que valemos delante de los ojos del Señor, cometemos errores en nuestra vida que nos pueden llevar a finales trágicos si no hacemos nada. Si no nos sentamos a ver qué estoy haciendo yo con lo que Dios me ha llamado, con el valor que Dios me dio, porque todos y cada uno de nosotros, si estás aquí viendo este video, es porque Dios decidió que estuvieras vivo hasta este momento y tienes una misión que cumplir. Así como Sansón tenía una misión que cumplir específica, en ese momento específico, cada uno de nosotros la tiene y tiene que tener gran valor. Entonces Sansón valía, y valía bastante, pero él no sabía que valía. No se tiene respeto a sí mismo, no tiene respeto por su cuerpo, no tiene respeto por sus padres, no tiene respeto por su familia. Vemos que está viviendo una vida desordenada, una vida vacía, una vida de corrupción moral. Y lamentablemente lo mismo que Dios le dio, él lo ha mal utilizado a favor de sí mismo. Y muchas veces nosotros caemos en el error de pensar que somos dueños de nuestro cuerpo, que somos dueños de nuestra vida. Nosotros no somos dueños de nada. Lo que tenemos, el Señor lo ha dado, y a Él le daremos cuenta de todas nuestras acciones. Por lo tanto, Dalila le dijo a Sansón: yo te ruego que me cuentes en qué consiste tu gran fuerza y cómo puedes ser atado para ser dominado. Por más enamorado que estuviera Sansón, debería de tener 2 dedos de frente y decir: esta mujer está buscando algo. Y más con tanta persistencia. Y le respondió Sansón: bueno, si me atas con 7 mimbres verdes, quiere decir con 7 cuerdas mojadas, que aún no estén juntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres.
Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 cuerdas igualitas a las que él había descrito, se las ataron y Dalila se las amarra y ella tenía hombres en acecho en su cuarto. Entonces ella le dijo, versículo 9, Sansón, los filisteos llegaron contra ti. Y él rompió las cuerdas como se rompe un pabilo quemado cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Aquí está el primer evento que debió haber advertido a Sansón. Y Sansón utiliza el número 7, bueno, simplemente es porque en el mundo antiguo eso representaba algo perfecto, ¿okay? Algo que tiene orden, algo completo, algo íntegro. Entonces, no es casualidad que haya dicho el número 7 para engañarla, porque incluso su pelo estaba dividido en 7 trenzas, como vamos a ver a continuación. Pero eso es un elemento cultural que Dios utilizó para manifestarse a ese pueblo. No quiere decir que el número 7 tenga un poder especial o sea mágico. O sea, decir eso es totalmente incoherente porque para nosotros no tiene ningún sentido. Es como para la cultura venezolana el 20 representa la excelencia, para ellos el 7 representa lo completo, así como por lo menos el 4 representa lo natural y la creación, y por eso, entre eso y muchas otras cosas, que Dios elige que sean 4 los evangelios que muestran a Jesús para proyectar que Él es el creador y que Jesús es Jehová. Pero en fin, estas son cuestiones culturales que nosotros vamos a ver repetidas, porque el número 7 puede llamarnos la atención porque va a aparecer mucho a lo largo del Antiguo Testamento mientras sigamos estudiando. Entonces ya Sansón tenía lo suficiente para sospechar de Dalila. Y Dalila vuelve y le insiste y le llora y le dice, bueno, pero es que tú me engañaste. O sea, todavía tiene el descaro y la prepotencia de decirle eso, y Sansón tontamente le dice, bueno, está bien, ahora te voy a contar la verdad. Pero todavía no le decía la verdad completa. Le dice, bueno, el problema es que me ataron con unas cuerdas que ya habían usado. Tú me tienes que atar con unas cuerdas completamente nuevas. Versículo 12, entonces Dalila hizo exactamente eso, tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo, Sansón, los filisteos están sobre ti, los espías estaban en el cuarto, pero él las rompió en sus brazos como un hilo. Y Dalila le dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras, descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo, si tejieras 7 clinejas con mi pelo, con la cabeza de la tela, y las aseguras con una estaca, es decir, con una máquina de tejer en la época, y las aseguraba contra el suelo, ahí sí voy a perder la fuerza. Tercera vez, se vuelve a repetir el ciclo, Dalila vuelve a intentar, los mismos filisteos vuelven a entrar, Sansón vuelve a derrotar, y todavía no se había dado cuenta del engaño al cual estaba sometiendo la mujer. Y recordemos que la mujer está siendo pagada por los 5 cabecillas de los filisteos con un precio enorme, así que la mujer va a insistir, porque quien no quiere $27,500. Entonces ella insiste, y ella le dice, y lo manipula en el versículo 15, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has dicho aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, el alma de Sansón fue reducida a mortal angustia. Esto es un hebreo muy poético para decir en criollo que se obstinó de la mujer. La mujer insistía día y noche y Sansón no le quedó más remedio, en lugar de agarrar e irse de allí, y le cuenta el secreto y toda la verdad. Y aconteció que le descubrió pues todo su corazón. Quiere decir que Sansón le contó absolutamente todo. Le contó lo del ángel, le contó cómo él había nacido, le contó toda la información que Dios le dijo, guárdalo en tu corazón. Y porque yo te he levantado como nazareo, no rompas ese voto de confianza que yo te di. Y a Sansón le importó 3 pepinos lo que Dios había declarado. Y lamentablemente le cuenta todo a Dalila. Y dice, si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Hay que ver que el poder realmente no estaba en el pelo, estaba en la obediencia a Dios. El pelo es algo físico. Perfectamente un Sansón con pelo, un Sansón sin pelo, si a Dios le provoca y le place darle fuerza, la va a tener. No es una cuestión natural. La cuestión es la obediencia. Y Dios había tenido bastante tolerancia y bastante margen de maniobra con Sansón, esperando que se arrepienta, esperando que cambie, pero esta fue la gota que derramó el vaso. Ya Dios no aguanta burlas. Sus misericordias se renuevan cada mañana, pero Dios no es tonto. Dios dice, hasta aquí te acompaño. Y ahora lo que vemos a continuación es trágico, porque viendo Dalila que él le había descubierto
todo su corazón, envió a llamar a los príncipes de los filisteos y no le creían porque dice, bueno, vénganse porque ahora sí, a la cuarta es la vencida. Ya me descubrió todo su corazón y vinieron todos los principales de los filisteos a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiera sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 trenzas que tenía en su cabeza y ella comenzó a afligirlo, pero realmente lo que se refiere es que ella empezó a dominarlo. Así como Abimelech había caído en manos de una mujer, que esa era la muerte más humillante de un guerrero en la época, ahora Sansón cae no nada más en sus propias manos, sino también en las manos de una mujer. Pero esta vez por tonto, por lo menos Abimelech estaba luchando en batalla, aunque sea un tirano, pero por lo menos Sansón no tuvo el discernimiento claro de darse cuenta qué es lo que estaba pasando. Y uno dice, bueno, ¿y dónde está Dios? Dios no nos va a decir lo obvio. Dios nos va a decir aquello que nosotros no nos daremos cuenta por nosotros mismos. Entonces Sansón tenía toda la inteligencia, toda la capacidad, todas las herramientas para no violar ese voto de confianza que Dios le había dado, que era guardar ese pacto desde un inicio. Dios no nos tiene que decir como niños chiquitos qué debemos o qué no debemos hacer, sino que nosotros tenemos que tener la madurez, el crecimiento, el discernimiento de decir, Señor, ¿qué piensas tú de esto? Si no lo sabemos, pero sí debemos saber aquello obvio, aquello que ya Dios nos lo ha hablado. Y Dios le ha hablado a Sansón muchas veces a lo largo de su vida, como vimos, así que no había ninguna necesidad para volverlo a hacer. Ya Sansón sabía lo que tenía que hacer, así como tú sabes lo que tienes que hacer y yo sé lo que tengo que hacer. Cada uno de nosotros tiene un propósito. Y si no lo sabemos, oramos que el Señor nos lo revele. Y el Señor va a hablar a lo largo de nuestras vidas durante muchas maneras. Por lo tanto, viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, ejecuta su acción, llegan los jefes de los filisteos, y ella comenzó a dominar sobre él y le dijo, Sansón, los filisteos llegan sobre ti. Y luego que él despertó de su sueño, Sansón inmediatamente piensa, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y esta es una de las frases más desgraciadas del Antiguo Testamento. Ni siquiera sabía que ya Dios no estaba con él. No se dio cuenta de todas sus acciones. Y muchas veces a nosotros nos puede pasar así cuando estamos ciegos en nuestro pecado, cuando estamos ciegos, tercos con aquellas tentaciones que Dalila representa, con aquellas cosas que nos seducen. Estamos en los últimos tiempos y en los últimos tiempos es profético que se va a levantar lo que se llama apostasía, es decir, aquellos que se levantan contra la fe. Y yo creo que lo más peligroso de la apostasía es que nadie decide ser apóstata. Nadie se levanta racionalmente y dice, sí, voy a fundar una iglesia que contradiga a Jesús y voy a convencer a los cristianos de que la sigan. Es absurdo, eso no tiene sentido. El apóstata no sabe que es apóstata, no se da cuenta. Se va encegueciendo y seduciendo poco a poco con dalilas como el dinero fácil, con dalilas como la solución sencilla, con dalilas que nos ciegan el entendimiento, nos apagan la fe poco a poco y no nos damos cuenta que hemos caído en el terreno de la apostasía y que estamos diciendo, que estamos haciendo y que estamos pensando cosas contrarias a lo que dice su palabra. La revelación ya ha sido dada, el mandato ha sido dado. Está aquí en su palabra, está aquí todo lo que nosotros debemos hacer. No tenemos ninguna excusa, tenemos la Biblia traducida en nuestro idioma, muchas veces tenemos la bendición de tenerla en físico. ¿Qué estamos esperando por ejecutar? Porque el plan universal de Dios no se va a detener por nosotros y eso lo vamos a ver a continuación. En ese momento Dios permite que Sansón caiga en manos de sus propios enemigos y dice, mira, hasta aquí te acompañé, me he aguantado bastante de ti, basta. Pero Dios tenía un plan, un propósito superior, incluso en los errores de Sansón, porque hasta nuestros errores Dios los va a utilizar para cumplir su propósito. Por lo tanto, los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos, que era una práctica común contra los prisioneros de guerra, y lo llevaron a Gaza, lo ataron en cadenas para que moliera en la cárcel. La tarea del molino, como vimos con Abimelech, era una de las tareas más humillantes que pudiera hacer un esclavo. Por lo tanto, así como para Abimelech era humillante morir de la rueda de un molino que se la lanzó una mujer de una torre, para Sansón también lo más humillante que le podía pasar era que le pusieran a darle vueltas a la rueda del molino en la cárcel. Entonces era una forma de humillarlo, era una forma de decir, aquí está el gran guerrero de Israel, sometido y sujeto en manos de los enemigos, por tontería de él. Porque perfectamente él podía decirle a Dalila, mira, tú me estás engañando, yo me voy de aquí y listo, no pasa nada.
Y el cabello de su cabeza poco a poco comenzó a crecer después de que se había rapado. Pero evidentemente a qué velocidad, si tiene que tener 7 clinejas. Pero insisto, el problema no es el pelo, el problema es la desobediencia. Dios se va no por el pelo, sino por el hecho de romper ese voto de nazareo que Dios tenía especial, particular con la vida de Sansón. No quiere decir que cada uno de nosotros va a tener un pacto con Dios en algún área. ¿Okay? Ya el pacto fue hecho por medio de Cristo, que es la salvación. Pero en este caso particular, la desobediencia es lo que hace que frene la mano de Dios y su favor en nuestras vidas, porque a nosotros nos está dando la gana de salir de su manto de protección, que fue lo que Sansón quiso y decidió. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse. Hemos mencionado varias veces que en el mundo antiguo, cuando se ganaba una guerra, es decir, solo por derrotar a Sansón, los filisteos estaban haciendo un festín de guerra. Entonces ellos ofrecían y atribuían esa victoria a su deidad. Por lo tanto, si el ejército A pelea contra el ejército B, lo que había en la mente de la gente del Antiguo Testamento era que el Dios de A con el Dios de B están en enfrentamiento directo. En otras palabras, ellos están celebrando que Dagón derrotó a Jehová porque Filistea es más poderosa que Israel. Y eso es lo que físicamente uno pensaría y uno dice, bueno, la historia terminó aquí. Y delante de los ojos de todo el Medio Oriente antiguo, no nada más de Filistea y de Israel, sino de todos sus vecinos, la derrota de Sansón implicaba que Dagón es más poderoso que Jehová. Eso es lo que culturalmente se hablaba, lo que culturalmente se pensaba. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos también Primera de Samuel y Primera de Reyes. Hay que pensar como pensaba la gente de la época para poder entender mejor el texto. Entonces, viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios porque le había concedido la victoria contra Sansón, que vimos que antes continuamente se vengaba contra los filisteos, pero cumplió un llamado a medias. Jamás realmente se tomó en serio la tarea que Dios había llamado. Y ellos decían, nuestro Dios, Dagón, entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, saquen a Sansón para que nos divierta. Ellos estaban en el templo de Dagón, celebrando, alabando con tremenda rumba. Entonces evidentemente ahí estaba toda la élite política, quiere decir los 5 reyes, el de Gaza, el de Ascalón, el de Asdod, el de Grón y el de Gat, viajaron para reunirse en el templo central de Dagón, porque es una confederación filistea. Ahí estaba la jerarquía sacerdotal, estaban los altos mandos militares, estaba toda la élite de Filistea reunida allí, estaban los comerciantes más importantes, estaban los hombres más ricos, seguramente ahora estaba Dalila con la vida cambiada, con $27.500 en mano derrochando, y en medio de ese fiestón dice, bueno, sáquenos al payaso para que no se divierta, ¿okay? Y notemos que ellos no lo mataron desde un inicio, y lo que le dijeron a Dalila es, sácanos el secreto para que pierda la fuerza. Ellos no lo querían matar, querían vengarse lenta y paulatinamente de él, y era lo que estaban haciendo. Y dijeron, llama a Sansón para que nos divierta, y llamaron a Sansón de la cárcel y le sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. La diferencia entre obedecer y no obedecer un llamado. Pasamos de ser un guerrero de Dios a un simple juguete en manos de los enemigos. Y Sansón le dijo al joven que guiaba de la mano, porque recordemos que le habían sacado los ojos, ahora Sansón estaba ciego, le dijo, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, que es el templo de Dagón, para que yo descanse sobre ellas. Y el templo estaba lleno de hombres, de mujeres, de los principales de los filisteos, que son los 5 reyes, por lo tanto estaban todos sus súbditos, lo que hoy en día llamaríamos ministros, lo que hoy en día llamaríamos el poder ejecutivo, legislativo, es decir, toda la élite política, económica y social de Filistea estaba reunida en el templo celebrando una gran victoria militar, porque nuevamente Israel había sido humillada y destruida, y Dagón es más poderoso que Jehová, es lo que ellos están celebrando. Y dice que los filisteos en el piso alto habían como 3.000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Y esta es otra frase que nos impacta. El corazón de Sansón todavía estaba terco, todavía ni siquiera había reconocido todo lo que había ocurrido. Cuando dice por mis 2 ojos, perfectamente puede ser un hebraísmo, pero aquí nos muestra que su principal interés era el mismo, él quería vengarse y ya. No dijo, Señor, dame la fuerza para yo poder cumplir la misión que desde un inicio yo debí.
perdóname por haberte desobedecido, ahora quiero obedecer, estoy aquí, es una oportunidad, dame la fuerza. No dijo nada de eso. Quizás lo pensó, pero no está escrito. Lo que está escrito y no sugiere el texto es que él siempre pensó en sí mismo. Y Dios lo concede. Y a veces nos preguntamos por qué Dios lo concede si lo que él quería era vengarse de los enemigos y por una razón egoísta. Simple y llanamente porque Dios no se va a detener por nosotros. Que nosotros seamos imperfectos, que nosotros hayamos hecho bien o hayamos hecho más, Dios tiene un propósito que cumplir, y su propósito en este momento histórico es garantizar que esa Israel perfectamente inútil, como le había sido hasta ahora, se mantenga en el tiempo para que llegue el Mesías Jesús a salvar a estos inútiles y a los inútiles que están alrededor. Porque con la propia palabra dice, todos a una nos hemos hecho inútiles al momento de ser pecadores. Y siendo inútiles podemos ser utilizados como vasos de honra en sus manos para que Él se glorifique por medio de nuestras debilidades. Pero Sansón no fue un vaso de honra, Sansón fue un vaso desechable. Quiere decir que Dios lo utiliza, pero lamentablemente no queda más que botarlo y desecharlo. Entonces nosotros tenemos que decidir cómo queremos terminar nuestra vida. Vamos a hacer un vaso de honra donde Dios cumpla su propósito universal en nosotros y alcancemos y heredemos misericordia en Él, o vamos a ser utilizados como vaso desechable donde Dios igualito va a cumplir su propósito con nosotros o sin nosotros, pero nosotros seremos desechados a la basura porque ya no queda nada de valor, porque no hemos sido transformados, no hemos cambiado nuestro carácter, no hemos cambiado nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir. No está en nosotros el Espíritu Santo, no está en nosotros la redención de Jesús. Entonces, ¿de qué servimos? Entonces, precisamente aquí Sansón nos dice cómo quieres terminar tú, como un vaso de honra o como un vaso desechable. Porque si yo me rebelo y digo, Dios, yo no voy a cumplir ese propósito que tú me has dicho, perfecto, Dios va a buscar la manera y va a decir, no es lo que yo tenía planificado, pero me sirve, adelante. Y esto es lo que vamos a ver aquí a continuación, porque Dios le devuelve las fuerzas en el templo y eso le permite a Sansón derribar y que toda la casa se venga abajo, acabando con lo que tenía que acabar. La élite política de los 5 reyes que tenían dominada Israel, la élite militar que tenía asolada militarmente Israel, porque las 12 tribus no hicieron nada, ni Sansón se levantó, aunque gobernó durante 20 años, realmente hizo es nada comparado a lo que hicieron otros jueces como Débora o como Gedeón. Entonces cada juez nos demuestra una faceta de la característica de Israel. Entonces nuevamente vemos un Dios misericordioso que por amor a su propio nombre salva a su pueblo Israel para seguir cumpliendo su propósito. Y dice, Israel, en perfectamente, es tan perfecto mi amor que aún en medio de tu pudrición, yo voy a renovarte, yo voy a limpiarte, yo voy a purificarte, porque a mí se me da la gana, no porque tú te lo merezcas. Así que habíamos mencionado que a lo largo del Antiguo Testamento la historia se va a hacer cada vez más patética, cada vez más triste para Israel, y eso a la vez hace más hermoso el carácter de Dios, porque a pesar de todos nuestros errores, a pesar de todas las veces que nosotros hemos caído, Él ha estado ahí para cumplir su propósito por amor a nosotros. Porque si Dios no hubiera permitido todas estas acciones que vemos, no hubiera habido Jesús, no hubiera habido salvación, no hubiera habido el acceso que nosotros tenemos a Él. Por eso Dios nos habla y Dios se nos revela y Dios tiene misericordia. Porque aunque Sansón cometió muchos errores, vemos un detalle en el último versículo, que bueno, una vez que cayó la casa y todos los cuerpos quedaron ahí, evidentemente Sansón también, que se había suicidado para poder acabar con todos ellos, dice que descendieron los hermanos de Sansón y toda la casa de su padre Manoa, al cual el ángel de Jehová le había hablado, como vimos hace un par de ocasiones, le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol en el mismo sepulcro de su padre Manoa. Es decir, Dios le permitió a su familia darle un entierro digno, y eso lo permitieron los filisteos, porque eso es territorio filisteo. Todavía habían quedado más filisteos vivos, por supuesto, sin su élite política y bastante debilitados, pero ellos no acabaron con el cuerpo de Sansón, lo respetaron. Y eso también demuestra que los filisteos realmente lo único que les interesaba era vivir en esa tierra, tal cual como la propia Israel se los había permitido. Porque Dios les había dado el mandato de que los sacaran, pero vimos que ellos hacían pactos con ellos, se casaban con sus mujeres, y realmente a los ojos humanos, quien estaba haciendo el mal era Israel, pues no había cumplido los acuerdos con Filistea. Entonces hay que ver también la otra cara de la moneda. Y por eso Dios tiene misericordia de los filisteos, son su pueblo también está llamado a redimirlos. Y aunque Israel sea llamada a ser luz, vimos que Israel solo nos ha dado oscuridad hasta ahora,
hasta que el propio Señor se siga revelando a Filistea, y eso lo vamos a ver con las acciones que precipitan el último juez y el primer profeta, que es Samuel, que lo vamos a ver en el libro de Samuel la próxima vez que nos veamos. Pero antes debemos mencionar que existe una historia adicional dentro de este periodo de los jueces. No pertenece al libro de los jueces, sino que esta historia ha merecido su propio libro, y es el libro de Ruth. Así que vamos a estudiar la historia de Ruth dentro del periodo de los jueces, e inmediatamente después seguimos con la historia del Antiguo Testamento y nos adentramos al terreno del nuevo régimen de los reyes. Por lo tanto, recordemos buscar de Dios continuamente para que seamos usados como vasos de honra y jamás como un vaso desechable. Dios los bendiga. Hola hermanos y Casa Iglesia, en el día de hoy yo espero que estemos todos bajo el amparo del Altísimo, a la sombra del Todopoderoso. Como dice el Salmo 27:1, Jesús es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Estamos en este tiempo de tantas dificultades, de tantas noticias aterradoras, Señor, pero estamos bajo la sombra del Omnipotente. Estamos bajo su custodia, Señor, y Él nos protege, y Él nos guarda, y Él nos libra de todos los males, de los peligros, porque ese es nuestro Dios, un Dios de amor, un Dios de misericordia, el que se apiada de todos nosotros, el que nos bendice a cada día y a cada instante de nuestra vida. Él siempre está con nosotros, por eso nosotros estamos resguardados de todas las cosas malas, porque Él es nuestro Padre de misericordia, Padre de amor, Padre que dio a su Hijo unigénito para que nosotros tuviéramos vida y tuviéramos vida en abundancia. Bendito y alabado seas, mi Dios. Bendito y alabado seas por tu gran misericordia, por tu amor tan grande para con nosotros, la humanidad pecadora, que no nos lo merecemos, pero que Él por su amor nos salvó, nos redimió de tantas culpas y de tantos pecados. Bendito y alabado sea mi Señor. Estamos, como dice el Salmo, protegidos por nuestro Señor, y con la bendición de Él todos los días de nuestra vida. Así también le pedimos a nuestro Dios que perdone nuestras culpas y pecados, porque somos unos pecadores, Señor, y que nos dé su mano para seguir adelante, porque solos no podemos. Este mundo es de muchas dificultades y el enemigo siempre se nos va a cruzar en nuestro camino, pero con su ayuda y con su protección lograremos salir adelante. A todos nos ayuda, a todos nos protege y a todos nos cuida. Bendito y alabado seas, Señor. Bendito y alabado seas hoy y siempre, Señor. Señor, dale consuelo a tantas personas que han perdido a sus seres queridos en este momento de esta pandemia que hay en el mundo entero. Y sana, Señor, a los que están enfermos aún. Sánalos, Señor, por tu gran misericordia, Padre Celestial. Apiádate del mundo entero. Señor, te lo ruego. Por tu inmensa misericordia, ten compasión del mundo entero, Señor. Mi oración te la hago llegar a través de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén.